Tercera charla de el lenguaje del cuerpo que nos va a ofrecer Vicent Benlloch. Estas charlas, para los que seáis los primeros que os acercáis a ellas, deciros que son charlas que organiza la Asociación Cultural Hipatia. Hipatia lleva 10 años, está a punto de cumplir 11, que lo celebraremos dentro de poquito, en marzo, haciendo actividades en Gandía, no solo charlas, sino también cursos, talleres, todo tipo de acontecimientos que lo que buscan es el autoconocimiento y ayudar a la conexión de las personas consigo mismas. Hipatia está formada por un montón de voluntarios que van llevando a cabo las actividades. Y bueno, no tenemos mucho apoyo municipal, no sé si porque esto de la espiritualidad parece que no vende mucho o resulta un poco extraño. Y entonces es a base de las aportaciones de los socios en los talleres y haciéndose socio de la entidad que podemos funcionar y seguir ofreciendo servicio. Hacerse socio, ahora es el momento, principios de año, cuesta simplemente 20 euros al mes, al año, 20 euros al año. Por eso, 25 han subido la cuota. 25 euros al año, pues por ese módico precio podéis colaborar para que sigan existiendo estas actividades y bueno, colaborar con esta asociación. Aquí tenemos a Juan Rafael, nuestra alma mater, que os dirá amablemente la cuenta y la manera de participar si queréis hacerlo. La charla de hoy, como os decía, va sobre el lenguaje del cuerpo. Vicent, yo no te había escuchado en ninguna charla, y eso que llevas haciendo un montón de ellas aquí. Entonces, esta semana que me dijeron que ibas a presentarla, me he dedicado a entrar en el canal de YouTube. Otra recomendación que os hago, entrar en el canal de la asociación, porque ahí se graban todas las charlas que se han venido realizando y están abiertas y a disposición de todos los que quieren escucharlas. Y ahí he visto que tú eres aunque has empezado como economista, pero has estado en la empresa privada, en recursos humanos, eres coach, terapeuta y desde hace 10 años te dedicas a la formación y a la terapia. Pero yo he visto en tus charlas que tú estás muy dirigido hacia el subconsciente, ¿no? Hacia ese que llamas tú iceberg, que es un 90% de nuestra personalidad que está ahí oculta. Y parece que estás empeñado en hacerla consciente, ¿no? Con medios diferentes, con diferentes sistemas. El niño interior, has hecho charlas aquí sobre la sombra, sobre la muerte. Ahora nos planteas sobre la enfermedad y sobre la salud. ¿Qué sentido oculto hay en todo esto? Y bueno, me he quedado enganchado a tus charlas porque son muy amenas y además me gusta que lanzas como una serie de mensajes muy concretos para que nos prestemos atención. Porque muchas veces en estas charlas, o me pasa que hay tantas informaciones que uno se pierde, ¿no? Y tú lanzas un mensaje concreto, atiende a esto. Y es suficiente, porque atender a eso es empezar a abrir otro camino. En las 2 charlas de este ciclo tú has hablado sobre la enfermedad, pero ahora nos vas a hablar sobre la salud. Entonces, bueno, pues ahí quedan tus palabras que seguro que nos harán descubrir nuevas claves, como lo han hecho las charlas anteriores, y nos das pistas para acceder a ese subconsciente, a esa parte del iceberg que tenemos oculta. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, gracias por tus palabras y por la presentación y como siempre, gracias a todos por estar aquí. Como ha comentado, esta es la tercera conferencia del ciclo que empezamos para hablar pues, de la enfermedad y de la salud. Dividimos la enfermedad en 2 conferencias y ahora en esta tercera pues, vamos a hablar un poquito de la otra cara de la moneda
que es la cara de la salud. Empezamos hablando del tema de la enfermedad porque parece que es un poquito como lo que más pica, ¿no? Lo que más urge y lo que está ahí, y muchas veces nos queremos quitar la enfermedad de encima, y de hecho llegamos a entender que la salud es la lucha contra la enfermedad muchas veces, ¿no? Y quizás esto sea un enfoque pues no digo equivocado, pero a corregir o a ampliar. Insistir un poco en lo que ya dije en las charlas anteriores. Esto no es un aula ni de fisiología, ni de biología, ni vamos a hablar de alimentación, ni vamos a hablar de cosas que podemos hacer para tener una vida más saludable. Vamos a hablar de otro tipo de salud. Todo eso es bueno, ¿eh? Y además yo no estoy en contra de nada de esto, y por supuesto todo aquello que podamos hacer para estar mejor a nivel corporal, pues estupendo, ¿no? Y tampoco esto es nada en contra ni de la medicina convencional. Cuando uno tiene cosas en el cuerpo, pues se las tiene que tratar. Lo único es que aquí vamos a intentar pues profundizar un poquito más para buscar el origen profundo de las enfermedades en las primeras dos charlas, o qué sentido tiene esto, o qué nos puede aportar a nuestra vida desde el punto de vista del objetivo. Y ahora vamos a focalizarnos un poquito más en el tema de la salud. ¿Qué podemos hacer para vivir una vida saludable, ¿no? No luchando contra la enfermedad, sino poder sembrar en nosotros una vida pues diferente, ¿no? A la que todos aspiramos y que muchas veces tenemos dificultades para conseguir. En la anterior charla estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver con la enfermedad, ¿de acuerdo? Las razones, los motivos profundos. Voy a recordar algo de todo esto por dos razones. Una, porque habrá venido gente aquí que no ha estado en las anteriores, y luego también porque nos sirve un poco de introducción para todo el tema de la salud. Básicamente hablamos de qué sentido tenía la enfermedad en nuestra vida, y luego hablamos también un poco de tipología de enfermedades. No sé si os acordáis, cómo cada tipología de enfermedad, en función de la enfermedad que fuera, el órgano que estaba afectado, nos estaba intentando transmitir algo en el sentido siempre de lo que hablamos, que era qué tengo que descubrir de mí con un objetivo claro, que es siempre la ampliación de la conciencia, ¿no? El ir creciendo en comprensión de mí, en comprensión de los demás. ¿Se oye esto bien por ahí detrás? Es que me hace una cosa rara a veces. Vale. Vamos a hablar hoy de qué tenemos que hacer para que aparezca la salud en nuestra vida, o cómo nos podemos posicionar para que esto se pueda dar. Y en ese sentido, me gustaría empezar con una frase que se atribuye a Aristóteles, que dice que no basta con desear estar sano para estar sano. Esto es una obviedad. Nadie quiere de manera consciente estar enfermo. Todo el mundo obviamente quiere estar sano. ¿De acuerdo? Esto, como ha comentado ella también, el tema del iceberg, pues hay que entender que muchos de los comportamientos, muchas cosas de las que nos ocurren, se mueven a nivel inconsciente. Entonces, esto hay que saberlo, porque muchas veces uno nos explica por qué pasan determinadas cuestiones, o tiene una voluntad o un deseo de estar sano y no lo consigue. Lo que ocurre es que la palabra deseo comparte con la raíz latina con la palabra desidia. Entonces, la palabra deseo en sí es como de una energía un poco fugaz, ¿no? Y generalmente esto es un tipo de energía que nos va a conducir un poco a la frustración y el desencanto. No solo basta con desear una cosa para que esto pueda ser así, sino hacen falta más cuestiones, ¿no? Hace cosa de mes y medio cambiamos de año y todos nos deseamos feliz año, que te vaya bien, y muchas veces lo hacemos desde un sentimiento profundo y bueno de que esto sea así, y muchas veces por convencimiento social. Pero hace falta algo más para que esto que queremos se pueda instalar en nuestra vida. Y en ese sentido, pues os he puesto aquí una fórmula matemática, que es C más V igual a R, que lo que quiere decir es que para conseguir determinados resultados se tienen que dar dos requisitos. Uno es la C, que quiere decir conciencia. Conciencia, saber quién es uno, qué hace aquí, conocimiento, el sentido que tienen las cosas, y además vivir en coherencia con eso. ¿De acuerdo? Una vez sé quién soy y una vez sé cómo funcionan las cosas, tengo que ser coherente con aquello. Porque muchas veces ocurre que hablamos de unas cuestiones, pensamos que somos así y luego nuestros actos, nuestro día a día, no guarda coherencia con aquello. Entonces difícilmente pues voy a poder instalar eso en mi vida. Se va a quedar en un deseo.
Porque mucha gente quiere conseguir cosas, cambiar, pero luego en su día a día no hace cosas en coherencia o en relación con aquello. Entonces, difícilmente pues, voy a cambiar esos resultados. Hay una frase que se decía que Einstein, que era absurdo querer cambiar lo que ibas a hacer si no cambiabas tu manera de hacer las cosas o cambiabas tus puntos de vista. Entonces, tener conciencia, mayor conocimiento ayuda. Aunque a veces uno no sepa muy bien cómo empezar. Pero bueno, solo el hecho de darte cuenta de algo, aquello ya es una energía que provoca que tú, de manera natural, casi sin darte cuenta, aquello empiece a cambiar. Luego, lo primero es ser consciente, conocer qué es uno, qué hace aquí, para qué está. Por eso yo insistí en las charlas un poco en esta cuestión. Porque si no es un poco como... No sé, el ejemplo del coche, ¿no? Que a veces no tenemos aceite en el coche y se nos enciende la luz del motor. Sería como querer apagar la luz sin poner aceite en el motor. El problema está en el motor. La luz simplemente es un síntoma. Nos dice, oye, que aquí pasa algo. Recordemos esto, aquí pasa algo, tengo que mirar el motor. No vale que quite el fusible para que la luz deje de... Que es en general lo que todos queremos. Quítamelo de encima rápido, que me duele y... ¿De acuerdo? La siguiente cuestión es la voluntad. Voluntad firme, propósito, tener ganas de que eso sea así. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de tener conciencia de las cosas, luego pues tengo que tener un convencimiento claro, ganas, voluntad, ponerle decisión, determinación, para que esto pueda ocurrir. Entonces, si yo junto estas dos cuestiones, junto la conciencia, que es lo que hemos hablado, el saber más de mí, el conocerme, y además lo junto con una voluntad de que esto pueda ser así, pues puedo conseguir determinados resultados. ¿De acuerdo? Esto es importante. Solo con desearlo no sirve. Y esto ya lo podemos constatar todos. No es una obviedad lo que estoy diciendo en este instante. Es una obviedad. ¿Vale? En ese sentido, sabemos que conciencia más voluntad podemos alcanzar unos resultados diferentes o realidad buscada. Tenemos que poner estos dos ingredientes y tenerlos en cuenta para que esto pueda ser así. Y evidentemente, es una frase también que se le atribuye a Saramago, y que es, si quieres cosechar un día, arremángate y siembra ahora. ¿De acuerdo? Muchas veces no somos conscientes en nuestra vida, nos puede aparecer la enfermedad o pueden aparecer determinadas circunstancias que yo me pregunto, ¿por qué me está ocurriendo esto en este instante? Y muchas veces es un fruto que estamos recogiendo porque anteriormente hemos sembrado determinadas cuestiones. De hecho, la enfermedad, lo comentamos también, puede aparecer años después por cosas que hemos sido, una actitud vital que estamos manteniendo, que en un momento dado aquello se satura y aparece una determinada patología en forma de enfermedad. Entonces, si yo quiero obtener patatas, pues tengo que sembrar patatas. Puede que haya recogido patatas y las patatas no me gusten. Digo, a mí la patata no me gusta. Digo, vaya, me toca comer las patatas ahora, ¿de acuerdo? Pues habría que ver qué sembramos anteriormente. Si quiero recoger cebollas, pues tengo que empezar a sembrar cebollas para poder recogerlas, ¿de acuerdo? Y en esto consiste un poco, ¿no? En la medida que voy tomando conciencia y tengo un propósito firme de que esto se pueda ser así, pues puedo recoger cebollas. A veces las cosas no son tan inmediatas, en el sentido de que queremos verlo todo... Todas las personas padecemos un poco a veces de impaciencia, lo queremos ver todo inmediatamente, ¿de acuerdo? Pues requiere un poco de tiempo el que eso también pueda ocurrir. No mucho. Cuando uno se pone a estas cuestiones y empieza a ver todo lo que hay ahí y empieza a tomar conciencia, son procesos bastante rápidos, ¿de acuerdo? Bueno, recordad... Esta diapositiva ya la vimos en el tema de la enfermedad, la vuelvo a recordar por la importancia que tiene. Estuvimos hablando que para poder entender qué era eso de la enfermedad y qué era eso de la salud, teníamos que saber qué función tenía esto de la vida, ¿no? ¿Por qué aparece la enfermedad en mi vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué tanto sufrimiento muchas veces, ¿no? Y estuvimos diciendo que la enfermedad era como una especie de GPS, tanto la enfermedad como la salud, una especie de GPS que lo que pretendía era reorientarme. ¿Reorientarme a qué? Reorientarme a la misión de mi vida, al objetivo, a lo que tú vienes a hacer aquí. Y en ese sentido dijimos que la vida, pusimos el ejemplo, no sé si os acordáis, de que era como si fuera una película. Hablamos, que para entender un poco lo que es la vida de cada ser humano, la vida nuestra, pues sería como una película, ¿no? Cuando cogemos un DVD o cualquier soporte digital,
hay una película grabada ahí y para que esta película la podamos ver, la tenemos que introducir en un aparato y tiene que pasar una cosa que se llama espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Y a medida que va pasando el espacio-tiempo, se va desarrollando toda la película. Pero dijimos, toda esa película ya la tenemos grabada en el soporte digital. Ahí está todo ya. Ahí está el guión, están los personajes, está la trama, está lo que va a ocurrir, están todos los recursos necesarios, está toda la acción. Lo que ocurre es que a lo mejor en mitad de la película están ocurriéndome cosas o ocurren cosas que cuando estoy ahí no las puedo entender. Digo, ¿por qué me está pasando esto en este instante, en mitad de la película? Pero desde el punto de vista del final de la película, aquello que te está pasando tiene sentido. Lo que pasa es que cuando te está pasando muchas veces no somos capaces de verlo, porque estamos experimentando. Y muchas veces cuando estás experimentando. Las conclusiones las podemos sacar después. De hecho, conoceréis muchas personas que cuando han tenido alguna enfermedad, alguna cosa importante, pues ha supuesto un cambio importante en su vida. Un cambio importante en cuanto a valores, forma de vida, han empezado a cuidarse más, han empezado a cambiar las prioridades. Lo que antes era muy importante, ahora deja de serlo. Entonces dijimos que esto aparecía en tu vida para reorientar en función de dónde vamos. ¿De acuerdo? Es importante porque cambia ya un poco la mirada de la enfermedad. Y solo que tú cambies la mirada de la enfermedad, que la veas como una aliada y no la veas como algo que te está jodiendo, perdón, pues ya la cosa cambia, porque tu sentimiento es diferente y ya podemos empezar a hablar sobre ella, ¿no? Y además también dijimos que la mirada convencional que tenemos de esta cuestión es que la enfermedad siempre hay unas causas que están en el pasado. Dijimos, la enfermedad, algo habré hecho yo, lo que sea ahí, para que ahora se aparezca la enfermedad en mi vida. Y estuvimos diciendo que esto no era del todo cierto, que puede haber causas que estén originadas en el pasado, pero puede haber causas que también estén en el futuro. Dijimos algunos ejemplos de teorías científicas que ya hablan de esta cuestión, pero la enfermedad puede aparecer no por causas que han pasado, sino por lo que es necesario que tú en el futuro experimentes ideas. Y en ese sentido la enfermedad puede aparecer. Incluso dijimos también que la enfermedad podía aparecer en tu vida no por ti, sino por los que están a tu alrededor también. Muchas veces hay personas que enferman no solo por ellas mismas, sino por el entorno cercano, la familia, el contexto más próximo que tiene, ¿de acuerdo? Porque estuvimos explicando que ninguna vida era una experiencia estrictamente personal. Todos cuando bajamos aquí pues tenemos cosas personales, tenemos cosas de la cadena familiar, tenemos cosas también del inconsciente colectivo y todo eso está dentro de cada uno de nosotros porque somos complejos, los seres humanos somos complejos. Entonces estuvimos hablando un poquito de todas estas cuestiones para entender un poquito el sentido que podía tener la enfermedad en nuestra vida, ¿no? en el sentido de lo que pretendía, ¿de acuerdo? Y en ese sentido dijimos, en esta diapositiva está, que todo ese proceso de esa película que es la vida de cada uno de nosotros o la vida de la humanidad en general, es un proceso que se ha ido desvelando en el espacio-tiempo durante muchísimos años, durante millones de años podemos decir que estamos aquí, ¿de acuerdo? Y los seres humanos tal y como somos ahora, no es como éramos hace miles de años o millones de años atrás. La vida lleva muchísimo tiempo aquí. Y dijimos, desde el origen, que empezamos siendo una célula, hasta la complejidad que tenemos ahora, ha habido un proceso que tiene un nombre, que se llama evolución. ¿De acuerdo? Entonces, esa evolución, el ser humano, ¿hacia dónde va? Y estuvimos diciendo, a la máxima complejidad. O sea, el proceso de la evolución es desde lo más simple ir evolucionando hasta llegar a lo más complejo, lo más complejo. Lo más complejo quiere decir que tú puedas, si hay algún límite en esa tendencia a la complejidad, sería la palabra Dios. Dios entendida como la conciencia absoluta. El que tú llegues a experimentar, igual que experimentas ahora que eres un Vicente, eres una María, eres un Pepe, lo que seas, puedas llegar a experimentar no solo que eres tú, sino que te puedas sentir en todo lo manifestado. Llegues a sentir que lo que le ocurre a otra persona y lo que te ocurre a ti es lo mismo. Llegas a sentir que los sentimientos tuyos y los de los demás son los mismos, te sientas partícipe de todo lo que es la vida. Ese es el sentido último de lo que hablamos de la existencia del ser humano, que es desvelar
toda esa complejidad, ir desvelándola poco a poco hasta llegar a la máxima complejidad. Y en ese proceso estamos. Digamos que el ser humano, los que estamos aquí en esta sala, podemos decir que somos la versión más compleja, más evolucionada, podemos entender cosas que mi madre o mi padre a lo mejor no podían entender, mis abuelos menos, y el hombre de la Edad Media podía entender cosas menos. Ahora estamos hablando aquí de cosas que a lo mejor antes tuvieran quemado la hoguera por brujería, y hoy en día es ciencia, y esto hay pruebas muy evidentes de todo este proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Fundamentalmente todos. Estamos para desarrollar toda esta complejidad, para llegar a cada uno a experimentar la experiencia de la complejidad absoluta, que poniéndole nombres, que además esto está en muchas tradiciones, ahora hablaremos un poquito de esto, hablado así, venimos a sentir nuestra divinidad en el plano físico, pero no como algo teórico, algo mental, que ahora puedo hablar de ello, puedo abrirme a la posibilidad, y es un primer paso, sino como experiencia real. A eso venimos todos, cada uno con su singularidad, cada uno a su ritmo y cada uno en su contexto determinado, ¿de acuerdo? Pero todos participamos de este proceso. Los que podamos hablar de esto y hasta los que no se enteran. Pero el proceso es ese proceso de máxima evolución. Ya dijimos, la vida nunca te va a permitir que te quedes sentado, por decirlo de alguna manera, en la misma silla, sino que es cambio, evolución, tendencia a la complejidad. Entonces, si uno se quiere quedar sentado en la misma silla sin moverse de ahí, pues eso va a implicar sufrimiento. ¿De acuerdo? Entendido como cambios de hábitos, desarrollos de actitudes, quitarte dependencias, otra forma de relacionarte con los demás, mejorar en la confianza, quitarte miedos, todo este tipo de cuestiones estamos hablando. ¿De acuerdo? Lo ponemos ahí. ¿Dónde vamos? A la complejidad absoluta, la realización. Y pusimos también esta diapositiva y dijimos que desde diferentes enfoques se ha estado buscando cuál es el origen el origen del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, estuvimos hablando de diferentes tradiciones, desde tradiciones filosóficas y religiosas como el hinduismo, en el que se habla de la existencia de Brahman como la figura de Dios, hasta como el Atman, que hablan que es el hombre encarnado. Ahí en el hinduismo, si alguien sabe un poco de esta cuestión, lo comentamos, se participa de la idea de que el ser humano es una manifestación de Dios, pero no como la entendemos aquí en nuestra tradición, que Dios es una cosa y el hombre es otra cosa, sino se participa de la idea de que la esencia divina está dentro del ser humano. Digamos que la manifestación física es un nivel de manifestación de la divinidad. Igual que podemos entender perfectamente que el agua se manifiesta en determinados estados sólidos, líquidos y gaseosos, y todo es agua, pues esto sería algo parecido, ¿de acuerdo? Es un nivel de manifestación diferente, pero la esencia es la misma la que está ahí. ¿De acuerdo? En otras tradiciones, en la tradición judía, toda la corriente más esotérica del tema de la cábala, el árbol de la vida, habla de estas cuestiones también. Del mateísmo también hablamos de todos estos temas, y llegamos a una versión más cercana en el tiempo, que quizás se pueda entender un poco más, que es la parte de la ciencia, de la física cuántica, ¿no? Que dijimos, bueno, desde un punto de vista científico, la gente que no cree en Dios, ni temas espirituales, ni en estas cosas, cuando empieza a buscar el origen de la vida, va investigando y al final llegan a, mediante técnicas científicas, mediante microscopios potentes, van bajando buscando el origen de la vida, y ahí pues empezamos con los tejidos, las células, los átomos, van bajando a los protones, los neutrones, luego van bajando los quarks, los preones, y se va bajando cada vez más hacia abajo en cosas más pequeñitas. No se sabe muy bien dónde está el límite de todo esto, pero al final llegan a un lugar que ellos llaman que es un campo de energía donde no hay nada aparentemente, pero el origen de la realidad está ahí. Entonces, a ese campo de energía ellos lo llaman vacío cuántico, campo cero, tiene diferentes nombres, pero ¿cuál es el origen desde un punto de vista científico? Y esto es innegable, no es una cosa que sea cuestionable, sino es así. ¿De cuál es el origen de todos nosotros? Pues es el vacío cuántico. ¿Y eso del vacío cuántico qué es? Pues es un campo de energía a partir del cual aparece toda la realidad.
Antiguamente a esto pues se le daba otros nombres, Akasha, los registros acásicos, se le da el nombre de Brahma, se le da el nombre de Dios, todo lo que tú quieras. Cada uno que utilice el nombre que se sienta más cómodo, ¿de acuerdo? Pero el origen al final es este campo, este vacío cuántico, a partir del cual toda la manifestación se expresa. Podemos decir, ¿qué es la realidad en la que vivimos? Pues es una expresión a nivel físico de ese vacío cuántico. ¿Y el ser humano qué sería? El ser humano sería la versión humana, por decirlo de alguna expresión, de ese vacío cuántico. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede enlazar perfectamente con las ideas que hemos comentado antes del tema del hinduismo, de esa vinculación que existe entre la fuente, por decirlo de alguna manera, y la expresión de la fuente. En el sentido de que aquello de lo que emana está dentro de ti. ¿De acuerdo? Porque esto es así desde un punto de vista científico, más allá de que te lo quieras creer o no te lo quieras creer. Pero, ¿qué es el ser humano? Pues ya lo sabemos, es la expresión material o física de ese vacío cuántico, de ese campo de energía. Porque a partir de ahí, ¿cómo se produce toda la emanación? Pues se produce por el proceso inverso. Empezamos en los bosón, los gluones, los quarks, los átomos, las células, los tejidos, los órganos, y aparece un Vicente aquí. ¿De acuerdo? Pero el proceso es ese. De hecho, hace unos años se descubrió el famoso bosón de Higgs, que es una cosa que se había descubierto matemáticamente, porque todavía no se había visto lo que esto era, y que era lo que hacía falta para conectar esto, ¿no? Y al final se vio que ni siquiera aquello era algo material, eran campos de energía, influyéndonos unos a otros. Me ha venido esta mañana a la cabeza, cuando estaba pensando en la conferencia, que hace 3 o 4 años vino aquí un chaval, un físico, que dio una conferencia de física, no me acuerdo cómo se llama el chico. No sé. Bueno, estuve hablando un poco de tema de física y tal, y me quedé con la idea de que él decía que la conclusión a la que estaban llegando es que al final todo eran campos de energía, y campos que es algo que influye sobre algo. ¿De acuerdo? Entonces, al final, el origen de todo esto es energía pues manifestándose e influyéndose una detrás de otra. Entonces, ¿qué somos? Somos esto manifestado en este plano físico. ¿Y a dónde vamos? Como he dicho, vamos caminando en un proceso de evolución, estoy resumiéndolo porque ya lo explicamos todo el otro día, y si no, en un proceso de manifestación hasta llegar ¿hasta dónde? Hacia la complejidad absoluta. La complejidad absoluta, ¿qué es? Sentirnos e identificarnos como experimentar nuestra divinidad como experiencia física, como experiencia real, poder experimentarlo. Y se darán todas las circunstancias que se tengan que dar para que aquello se pueda producir. Vuelvo a insistir, cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, cada uno con su tiempo, pero ahí estamos todos en este despertar de la conciencia. Y además llevamos ya muchísimo tiempo pues viviendo de determinada manera, y cada momento evolutivo, en cada momento en el que está la humanidad, requiere dar una serie de pasos. Vamos a hablar un poquito de esa cuestión también, para que sepamos un poco qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿vale? Pues sepamos ya que tengamos la idea clara de qué es lo que somos desde un punto de vista científico y desde un punto de vista filosófico, religioso, cada cual que se maneje en la terminología que se sienta más cómodo. Y en ese contexto de cumplir con ese guión de la película que está establecido, ahí puede aparecer la enfermedad o puede aparecer la salud para llevarnos ahí. ¿De acuerdo? Entendamos que la enfermedad no es necesaria cuando uno toma conciencia de determinadas cuestiones. O sea, el objetivo es que vivamos una vida saludable. Lo que pasa es que es algo así como que no sabemos. Hay una dificultad ahí para determinadas cosas, y a veces nos encabezonamos, somos un poco cabezones, todos, yo también, en repetir y repetir curso. ¿De acuerdo? Vamos repitiendo curso, y como no te enteras, aparece un día aquello para decirte, hey, despéjate, que las cosas no van por ahí, tienes que darte cuenta de todo esto. Generalmente aparecerá, ya lo comentamos también, de manera gradual. Puede que aparezca alguna señal, tú te des cuenta y aquello lo corrijas y aquello desaparece, no te des cuenta y aquello vaya haciéndose cada vez más fuerte, no porque tenga ningún sentido maligno ni ninguna cuestión, sino porque, como acabo de comentar, tiene un objetivo, y es que tú despiertes y te des cuenta de esto. ¿De acuerdo? Venga, eso es un poco lo que hablamos, lo que estuvimos comentando. Y ahora me gustaría poneros, no sé si lo conocéis, este experimento, el experimento de la onda y la partícula,
para que entendamos un poquito qué es lo que somos y cómo se construye la realidad. Todo el mundo puede entender, cuando hablamos de cómo está construida la realidad, lo que somos nosotros, los físicos hablan de ondas o partículas. Las partículas es una canica, materia, son bolas de materia, es muy fácil de entender, y una onda, todos lo habréis visto, ocurre, por ejemplo, cuando lanzáis una piedra a un lago, veréis que hay una serie de ondas, ¿no? O en este momento, en esta sala, mi voz es una onda. O sea, mi voz está llenando todo el espacio de esta sala. Lo que pasa es que mi voz, que está llenando todo este espacio, se concreta en cada uno de vuestros... Vosotros me podéis oír a mí porque tenéis una cosa que se llama oído y tímpano. Digamos que esa onda se concreta como una partícula en cada uno de vuestros aparatos auditivos, orejas. Si no existierais vosotros con esto, o no existiera... yo no me pudiera oír a mí mismo, no podríamos dar fe de que la voz está aquí. La voz está aquí porque hay algo ahí que está preparado y diseñado para captar. Mi voz llena todo el espacio y se concreta en 50, 60 experiencias concretas, que sería como esa onda se concreta en la partícula, en la experiencia concreta de cada persona individual. ¿De acuerdo? Entonces estaban los científicos trabajando sobre esta cuestión, la cuestión de las ondas, las partículas, sobre todo porque intentaban demostrar si la luz se comportaba como partícula o se comportaba como onda. Vamos a ver un poco el experimento. Voy a poner un vídeo, dura 2 minutos. Luego lo comentamos en función de lo que vamos a ver en este vídeo. Esperemos que funcione, porque antes ha dado un problemilla. Y luego seguimos hablando. Pero recordad que el objetivo del experimento era analizar si la luz funcionaba como onda o funcionaba como partícula. Este experimento es del año 1802, la primera vez que se hizo, se ha repetido muchísimas veces y los resultados, con diferentes niveles de complejidad, los resultados obtenidos han sido siempre los mismos. Vamos a ver qué ocurrió en el experimento este y luego seguimos hablando. A ver si va. Horradas. Leo los cómics del Dr. Quanto. No cree que son cosas ficticiosas, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El Dr. Quanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero
con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Horradas. Leo los cómics del Dr. Quanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago... Cuidado cómo miráis, que afectáis a la realidad, ¿eh? Vuestra manera de mirar afecta a la realidad. Que lo sepáis. Tenemos ese poder y eso está demostrado científicamente. La manera que tú miras afecta. Y esto ya no es una opinión, es una realidad. Porque de eso estamos todos hechos. Nosotros estamos hechos de luz, de energía. De hecho, hay una rama de la física cuántica que se llama cromodinámica cuántica, porque cuando van bajando llega un punto en que las partículas más elementales que ven no tienen ni masa ni carga, es luz. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si se ha quedado claro un poco el experimento, pero básicamente, por simplificarlo, estaban buscando ver cómo funcionaba la luz. Entonces, los electrones es materia. Luz, materia. Entonces, el comportamiento que tienen en la primera parte del experimento es absolutamente normal. Cuando tú lanzas materias, aparece la doble franja. Cuando lanzas una onda, se produce un patrón de interferencias. Es normal, porque unas ondas colapsan con las otras y generan ese patrón de interferencias. Pero cuando lanzaron los electrones, se produjo un efecto diferente, cuando se producían dos cosas. Cuando no había nadie con una intención allí, de control, de mirar, de que ponía determinada intención, se producía un patrón de interferencias. Pero cuando tú ponías conciencia, cuando ponías voluntad, ponías una intención en aquello que antes se había comportado como una onda, empezaba a comportarse como una
como una partícula. Materia. Eso es materia, esto funciona así. Y el mundo cuántico es de donde procedemos todo. Más allá de que se entienda o no se entienda. Pero esa posibilidad está ahí y existe como tal. Y ese experimento además se ha hecho un montón de veces y se ha demostrado esto. Yo hace poco también en televisión vi un reportaje de que estaban en esto que hacen ahí en el centro de Europa del CERES, que trabajan con estas cuestiones, y estaban cansados de decir que dependiendo del experimentador que hacía un experimento u otro, pasaba una cosa, pasaba la otra. Dependiendo, con la misma situación de partida, todo igual, dependiendo de la persona que estaba allí, pasaba una cosa o pasaba la otra. Luego, influenciamos, tenemos la capacidad de influenciar y nuestra forma de mirar modifica. ¿Puede modificar? No, modifica la realidad. Dependiendo de la conciencia, la voluntad que le pongamos, el propósito que pongamos a esta cuestión. En ese sentido, por ir avanzando, de este experimento podemos sacar varias conclusiones entendiendo cómo funciona la realidad. Ya sabemos que nuestro origen es ese vacío cuántico, que de ahí procedemos. Esto es científicamente demostrado. Somos la versión humana del vacío cuántico, igual que ese vacío cuántico está en todo. Está en las plantas, está en los animales, está en la naturaleza, está en las cosas materiales, está en todo. Pero un aspecto de ese vacío cuántico es el ser humano, que sería, digamos, la versión más evolucionada, por decirlo de alguna manera. La partícula no tiene entidad en sí misma. Su existencia depende de un observador. ¿De acuerdo? Es el hecho de que haya algo observando, algo metido ahí, hace que la onda se convierta en una partícula. El ser humano, considerado como una partícula material manifestada en un espacio-tiempo, es el resultado de un acto inteligente. Alguien o algo ha intervenido con intención y voluntad de que esto ocurra así. Hablamos también en la anterior conferencia, si os acordáis, que dijimos, los físicos cuánticos dicen, desde ese mundo material, ese mundo inmaterial, perdón, no sabemos muy bien cómo, pero se produce con un orden, hay un diseño, hay una intención, hay algo inteligente ahí que hace que eso se produzca de determinada manera. Y ahora científicamente ya se empiezan a demostrar todas estas cosas. No sabemos muy bien cómo, pero ocurre así. Y hay un libro de David Bohm que se llama La teoría del orden implicado y de las variables ocultas, que habla de esta cuestión. Y además podemos que ese algo continúa presente, porque si esa intención, esa voluntad, ese estar ahí se retira de ti, desapareces como partícula. Luego tú te manifiestas en el espacio-tiempo porque hay algo desde el vacío cuántico que tiene la intención, llámalo Dios, vacío cuántico, como quieras, de que tú te mantengas ahí y además está en ti, te está observando, está siempre contigo. No una parte, sino todo eso está ahí dentro de ti, ¿de acuerdo? El momento que la materia en sí no tiene consistencia. La materia, todo lo que es material va a desaparecer, ¿de acuerdo? Nos mantenemos vivos porque hay algo que nos está animando en el sentido de darnos vida, no de animarnos está animándonos, está manteniéndonos en esto. Y científicamente esto lo podemos ver. Pues ya sabemos lo que somos. Somos una expresión de ese vacío cuántico, de ese Brahman, Dios, como lo quieras llamar, y además eso permanece en nosotros porque, si no de otra manera, si se retirara de nosotros, aquí desapareceríamos como tal. Luego esa esencia está dentro de nosotros y es importante que sepamos esto. Es importante que sepamos esto porque quiere decir que estamos hechos de la misma esencia de aquello de lo que procedemos. Esto lo puse en una conferencia que creo que también nadie se plantea, dice, cuando nos dicen que somos hijos de Dios, dice, si fueras hijo de un gato, ¿qué eres? Pues un gato. Nadie se plantea que si eres hijo de un gato es de diferente naturaleza al gato padre. ¿De acuerdo? Pues si eres hijos de Dios, pues es lo mismo, es de la misma naturaleza de aquello. Y científicamente podemos ir acercándonos a este concepto de determinadas maneras. Muchas tradiciones nos lo han contado, pero ahora la física cuántica o física del espíritu, como quieras llamarlo, pues empieza a acercarse a todas estas ideas que podemos ir entendiendo. Los hijos de los gatos son gatitos, los hijos de Dios son dioses olvidados de que lo son. Y como estás olvidado de qué es lo que lleva dentro de ti, vives como tal. No es que ese vacío o ese Dios no esté dentro de cada uno de nosotros, porque eso siempre está. Si no estuviera, no estaríamos vivos aquí en este instante. Lo que pasa es que el reconocer esto y saber que eso está ahí, te hace vivir de una manera y vivir sin saber que eso está ahí, te hace vivir de una manera totalmente diferente. Y eso tiene que ver mucho con la salud o con la enfermedad. El que tú vivas con la conciencia de qué es lo que eres.
Esto ya te condiciona la manera en la que vas a vivir o la que no vas a vivir. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Ya tenemos algunas cuestiones, vamos a ir avanzando alguna cuestión más. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la diapositiva, que era simplemente recordarlo. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poco de ciencia para que se entienda, ¿de acuerdo? Pero me parece que son cosas importantes porque nos permiten acercarnos a estas cosas. A veces quedan un poco no sé, en lo espiritual o en lo esotérico, de una manera más científica y poder entenderlo. Por lo menos que se nos quede una idea de todo aquello que somos. Y no se me ha olvidado que estamos hablando de la salud. Estamos acercándonos al concepto de salud para poder vivir una vida saludable en sentido amplio. ¿De acuerdo? La salud es una manera de estar en la vida. Y a medida que tú te colocas en esa manera, siembras aquello en la vida, recoges salud, como antes recogías patatas que no te gustaban, ahora recogerás cebollas, salud, que es lo que sí te gusta. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, los físicos cuánticos también hablan de una teoría cuando intentan explicar cómo funciona la realidad, que es la teoría de los mundos múltiples. Ellos hablan de la existencia de diferentes mundos múltiples, pero estos mundos múltiples no son lugares ni planetas a los que te vas, son modalidades de existencia, estados de ánimo. ¿Cómo funcionas tú? Esto en el budismo también lo hablamos, existe los 3.000 mundos del budismo. Esto ya el budismo lo conoce, que luego se fue centralizando en 10 mundos como modalidades de existencia, desde el infierno hasta el estado de bodhisattva, pero no fuera de la vida, sino en la vida. Cuando uno, por ejemplo, está en una depresión profunda o tiene ideas de suicidio y cosas de estas, uno está viviendo en el infierno, pero como un estado de ánimo, un modo de vivir, una manera de estar, ¿de acuerdo? Y ahí hay diferentes niveles. Pues bueno, los físicos cuánticos, hay un señor que se llama Hugh Everett que hablaba de esta cuestión en la interpretación de Copenhague, que esto existe, lo podéis ver, pues hablan de que esto existe, explican la realidad de esta manera y además dicen que en cada uno de estos mundos existe como una versión nuestra. En general, nosotros tenemos la idea de que, por ejemplo, yo me siento triste, pues Vicente se está sintiendo triste y de aquí a un rato Vicente se siente alegre. Es Vicente el que se siente alegre. Según esta interpretación no funciona así. Sería algo así como que en el mundo de la tristeza existe un Vicente triste y en el mundo de la alegría existe un Vicente alegre. Esos personajes, el Vicente alegre y el Vicente triste, el Vicente enfermo y el Vicente saludable, existen como potencialidad. En ese universo cuántico existe como una opción. Solo que yo en función de un estado interno mío me voy conectando a uno o me voy conectando al otro. Esa sensación de continuidad que tenemos nosotros, de que todo me ocurre a mí, esa sensación de permanencia es una ilusión, eso es falso, según esta gente. Yo lo comparto, Pero funciona un poquito así. Digamos que hay diferentes mundos entendidos como posibilidades de realidad, de vivencia interna. No es que te vayas a ningún lado, que nadie se confunda con esto, por favor. O que diga que yo he dicho, ¿cómo estás tú? Es experiencia interna, la realidad es algo que pasa dentro de nosotros. Y además en cada mundo de esos hay una versión nuestra. Y yo me voy a conectar a una versión o a otra en función de un estado interno, de cómo me ubique yo internamente aquí. Es algo así como lo que pongo ahí. P quiere decir presente y F futuro. En función de cómo me sitúo yo un estado interno ahora, yo propiciaré un determinado futuro que pueda conseguir. Un futuro darle el nombre de salud y a otro futuro darle el nombre de enfermedad. Entonces, en función de cómo me sitúo yo en la actualidad, en mi presente podré conseguir un determinado futuro. Y eso que vincula cada presente con cada futuro, los científicos lo llaman camino de fase. ¿De acuerdo? A condición de que yo me sitúe de una determinada manera en el mundo, tendría a mi disposición un futuro de salud o tendría a mi disposición un futuro de enfermedad. Depende de la posición en la que yo me ubique. Eso se puede entender, además, bastante bien, porque además los físicos cuánticos dicen que ese Vicente saludable y ese Vicente enfermo existen, van como caminando. Lo que pasa es que yo voy conectando a uno a otro en función de.
Esto, no sé si habéis oído hablar del teorema del gato de Schrödinger, habla un poco de esta cuestión también, gato vivo, gato muerto. El experimento habla de que básicamente lo que hacen es meter un gato en una caja y allí hay veneno y hay comida que no tiene veneno. Entonces lo meten dentro de la caja y este señor, este es un experimento evidentemente teórico. Dice, ¿cómo saldrá el gato? ¿Saldrá vivo o saldrá muerto? Saldrá en función de lo que tú concretes. Saldrá gato vivo, gato muerto en función de lo que tú concretes. Pero además, si concretas la opción gato vivo, la opción gato muerto sigue existiendo en un mundo paralelo, solo que tú no te enteras de él. Eso se puede entender fácil con, imaginaos, un mando a distancia y una televisión. Se emiten 10 canales, o 20 o 100, los que sean. Tú coges el mando y haces, pum, la 1, y estoy viendo la 1. Para mí solo existe la 1, pero Antena 3, la Sexta, la 5, siguen emitiendo, solo que para mí no existen, no están. ¿Se entiende esto? Esto es algo así como los mundos paralelos, las modalidades de existencia. En función del dial al que yo me conecte, yo me conecto a un dial y ¡pum! Tengo la 1 y la estoy viendo como experiencia. Y la Antena 3 y la Sexta y la Quinta están allí, pero yo no estoy viéndolas. Para mí es como si no existieran, aunque existan en un mundo paralelo, como una posibilidad. Pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, aquí estamos hablando de en qué dial me pongo para conseguir eso. Esta es la cuestión. ¿Se entiende esto? ¿Dónde estoy yo? Porque a lo mejor estoy obteniendo realidades futuros o realidades de experiencia que no me gustan, pero es porque estoy apretando un botón ahí y llevo apretando ese botón toda mi vida. Y dice, apreta otro, coño. Y tú sigues apretando el mismo. Claro, y quiero ver la 5, pero apretas el 1. Y dices, entonces, ¿cómo cojones te va a salir el 5? ¿No puede ser? Es que somos un poco así. Y además llevamos haciéndolo bastante tiempo. Entonces dice, coño, aprieta el 5 para que te salga el 5 y puedas ver el 5. ¿De acuerdo? En esto funciona un poquito la idea de la teoría. Por lo tanto, estos estados internos están todos en mí, en cada uno de vosotros. Hay un yo que me conecta a un estado de enfermedad y hay otro yo que me conecta a un estado de salud. Vamos a hablar de esos yoes. Pero no se haga muy tarde. Coño, son las 8. Vamos a hablar de esos yoes. ¿Qué yo es el que está ubicado como un estado? Son las... Ah, perdón, me he equivocado. Perdón. Vamos a hablar de los yoes, el yo que está conectado a ese dial que le conduce a la enfermedad y ese yo que está conectado a ese dial que le conduce a la salud. ¿De acuerdo? Estamos ahí. ¿Me estoy explicando? Estamos ahí ubicados, porque eso es muy importante. Porque si me conecto a ese dial y me sitúo ahí, aquello se va a producir. Si siembro, como decía Saramago, si empiezo a sembrar patatas, recogeré patatas. No tengas ninguna duda que va a ser así. La vida quiere que recojas salud. No quiere que recojas enfermedad, pero a condición de que te enteres. De que sepas qué haces aquí. Porque si no es la pastillita, que la pastilla te la tomas luego si quieres la pastillita. Pero la pastilla lo que va a hacer, recordad, es apagar la luz del motor, pero no te va a poner aceite en el motor. Entonces, esto es importante saberlo. ¿De acuerdo? Digamos que hay un yo que me conecta a la enfermedad y hay otro yo que me conecta a la salud. Esto, lo acabo de decir, es un estado interno, predisposición hacia una manera de ser y estar en el mundo. En la manera que yo sea y esté en la vida de determinada manera, aquello me conectará con un futuro, me conectará con otro, con ese mundo paralelo que existe. En el vacío cuántico, los científicos dicen que todas las posibilidades existen. Ahí están todas las infinitas posibilidades, todas las versiones tuyas, desde las excelentes, las más excelsas y mejores, hasta las más bajas, por decirlo de alguna manera. ¿A cuál te quieres conectar? Todas están abiertas, depende de ti. Pero todas las versiones tuyas están ahí, esperando que tú ajustes el dial para conectarte a una y para conectarte a otra. Y existen como posibilidad. Esto no es una cosa utópica, esto funciona así, hay que saberlo. Tenemos ese poder. Fijaos el ejemplo que hemos puesto, el experimento. La manera que yo miro, cómo me conecto, qué intención pongo, hace que pasen determinadas cuestiones. ¿Vale? Entonces, de eso potencial para que pueda aparecer, pues he puesto un concepto que manejaba también Aristóteles, que era la entelequia, que es que para hacer eso potencial, hacerlo real, es algo así como la semilla de un árbol. Yo, si quiero plantar una semilla, por ejemplo, de, yo qué sé, tomates, pues yo planto la semilla y si yo la riego, la abono, pues con el tiempo aparecerá la planta de tomates. Digamos que la semilla potencialmente contiene la planta de tomate, ¿de acuerdo? Pero esa semilla se puede quedar en semilla. Si yo no hago lo que tengo que hacer, se va a quedar ahí.
O sea, el que la semilla se convierta en algo potencial, perdón, en algo real, es dar vida a esa potencialidad, vivirla, experimentarla. O sea, es como que ese mundo de la salud, ese mundo en el que queremos estar bien, existe como potencialidad. Pero si se puede quedar ahí como potencialidad, si yo no hago algo para que aquello se materialice y se haga real en nuestra vida. Y esto tiene que ver con este concepto de entelequia que añade a la potencialidad una cosa que se llama trabajo activo. Tienes que hacer algo para que aquello se produzca, no esperes que aquello caiga, sino hay que ajustar ese dial, poner conciencia, poner voluntad, saber esto de qué va, para que aquello se manifieste como una realidad en tu vida. ¿De acuerdo? Esa es la idea un poco, ¿no? Que ese potencial que existe, recordad que el futuro no es algo que tiene que ocurrir, es algo que ya existe, solo que no hemos vivido todavía. El futuro ya existe en ese vacío cuántico a otro nivel, solo que no lo hemos experimentado como tal, no lo hemos hecho real. Una cosa es que existe, otra cosa es que la hagamos real, son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cómo es el yo que convive con la enfermedad. Mirad, el yo que convive con la enfermedad, y podéis constatar que esto es una cosa que hoy en día, mirad ahí fuera, o mirad vuestra vida, vuestras familias, la enfermedad está presente en nuestra vida. Esto es un hecho, ¿eh? Por desgracia, pues el sufrimiento está ahí y existe. Y como he dicho antes, aunque deseamos salirnos de él, estamos ahí deseando, pero no conseguimos salir de él, ¿no? Pues tenemos que saber que ese yo que vive con la enfermedad es un yo que funciona fundamentalmente desde criterios egocéntricos. Todo lo que digo aquí no es ninguna crítica a nada, simplemente estoy mostrando cómo funcionan las cosas. Luego cada uno que haga lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero tenemos que describir las cosas para saber cómo son. Es un yo que además, lo vimos en la anterior conferencia, funciona fundamentalmente desde el cerebro. Funciona desde un órgano que se llama cerebro. Tenemos en el cuerpo dos órganos importantes, tenemos muchos, pero esencialmente que son el cerebro y el corazón. Y dijimos, hablaremos luego de las enfermedades del corazón, porque tienen que ver mucho con la salud. Dijimos, hablaremos del corazón cuando hablemos de la salud, ¿no? Pero fundamentalmente el ser egocéntrico es el que está funcionando desde la cabeza, desde el cerebro, y el criterio fundamental del ser egocéntrico es el egoísmo. Todos funcionamos y pensamos desde el interés personal. Fundamentalmente se puede definir bajo dos criterios, uno que es la separación y otro que es la autonomía. La separación en cuanto, y esto es una cosa que pues, sentiremos casi todos, no se siente esa idea que hemos manejado del hinduismo, del vacío cuántico, de la unión con Dios. Nadie siente realmente que Él y Dios sea la misma cosa, si somos sinceros. Lo podemos entender, en algún momento nos podemos haber tenido experiencias un poco de conexión, pero el vivirlo de verdad, el sentir que ese vacío cuántico, ese Dios y yo, somos la misma cosa y además, no solo que yo soy eso, sino que los demás también. Y relacionarse con los demás desde ahí. Vemos la importancia que tienen los demás en nuestra vida, pero esto generalmente, pues el ser humano convencional, los que estamos, imagino que los que estamos aquí, la mayoría, si hay alguno que no, pues mejor, pues vivimos con esta sensación de que Dios no está en la vida. Dios es algo que está además, nos han contado que está fuera de la vida, es algo que está no sé dónde, es algo que ahí además lo hemos masculinizado. Le hemos dado una serie de características, es un personaje que existe fuera de la vida y por lo tanto el ser humano en general no se siente unido, no siente esto dentro de él. Puede decir que nos podemos sentir desasistidos en este sentido, ¿de acuerdo? Ese ser humano además, ese hecho, eso es un proceso que se ha ido desarrollando durante muchísimo tiempo y durante muchísimos años, no es una cosa que haya sido inmediata, pero además el hecho de que Dios esté fuera, pues de manera natural se crearán mecanismos para llegar a ese Dios. Aparecerán vicarios, aparecerán organizaciones que nos irán diciendo cómo relacionarnos con ese Dios, qué es lo que Dios quiere y de qué manera tenemos que vivir. Y a partir de ahí se van organizando un conjunto de creencias que nos hacen vivir de esta manera, porque el ser humano no siempre ha estado viviendo como vive en la actualidad.
Digamos que lo comentamos cuando hablamos del cerebro, no sé si os acordáis, el ser humano ha pasado durante miles y millones de años por diferentes procesos en esta tendencia a la complejidad. Y hubo un tiempo en que los seres humanos, esta parte del neocórtex que hemos comentado, vivíamos de manera diferente. El ser humano vivía sin tener conciencia de que era un ser humano. Algo así como podemos decir, viven las plantas o los animales, salvando las diferencias, pero había un Vicente que vivía y no sabía que era Vicente. Simplemente vivía con la conciencia de todo, ¿de acuerdo? Ese ser humano simplemente experimentaba. Y el ser humano ha estado durante muchísimo tiempo metido en estas dinámicas de vida, ¿de acuerdo? Viviendo simplemente experimentando. Y hubo un momento que se adquirió la capacidad, lo comentamos, la capacidad de razonar, la toma de conciencia. Hubo un momento en que el ser humano dio un salto evolutivo, esto ha sido un proceso de miles o millones de años, en que tomó conciencia de que soy yo sé que soy un Vicente o una María que decía antes, pero esto fue un proceso que se fue produciendo paulatinamente y ese proceso el ser humano lo experimentó como una pérdida. Eso hay que saberlo porque psicológicamente estamos construidos así. Es como ese estado en el que vivían las personas, en el que nos sentíamos uno con la totalidad, en un momento dado el ser humano lo perdió. Cuando adquirió la capacidad de razonar, la capacidad de ser yo, era algo necesario. ¿De acuerdo? Era algo necesario porque para poder experimentar tienes que separarte. Tiene que haber el experimentador y lo experimentado. Entraste en el mundo de la dualidad. Bueno, malo, alto, bajo, egoísmo, generosidad. Todo existe porque existe lo contrario. Y en un momento dado de la evolución esto fue necesario para que el ser humano pudiera separarse, digamos, de la fuente, por decirlo de alguna manera, y poder sacar, haya un experimentador y haya algo que experimentar. Si no, no podemos tomar conciencia de nada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto lo experimentamos como un sentimiento de pérdida y a partir de ahí ha habido un proceso evolutivo de muchísimo tiempo en el que cada vez nos hemos ido separando cada vez más, hasta un límite. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata? De que lo tengamos que experimentar y vivir todo. Recordad que lo que hablamos de que para llegar a la conciencia de complejidad tengo que vivirlo todo. Y dijimos, vivirás desde el mal infinito hasta el bien infinito. Todas las experiencias. A veces sufrirás, a veces amarás, a veces te sentirás ninguneado, a veces harás tú algo a otra persona, pero todas las experiencias tienes que ir viviéndolas en este proceso. ¿Para qué? Para llegar a integrarlo todo, para llegar a identificarte con todo. ¿De acuerdo? Entonces hubo un momento ahí que ese proceso de separación se produjo porque era necesario que se produjera, pero no siempre hemos vivido así. Imaginaos, por coger el ejemplo, que fuéramos como un bosque, ¿no? Y en ese bosque hay robles, abetos, álamos, pinos. Y hubo un momento dado que el ser humano vivía con la conciencia de ser bosque, pero no sabía que era un roble, ni sabía que era un pino. Luego perdió esa conciencia de bosque, esa idea, esto se ve mucho en las películas y dibujos animados, ese mundo encantado, en el que todo tiene vida. Las plantas tienen vida, los planetas tienen vida, todo tiene vida, todo participa de ese sentido de la vida. El ser humano vivió ahí, pero hubo un momento que se desenganchó de aquello para poder experimentar que era un roble y llevarlo hasta el extremo, experimentarlo absolutamente todo. Y eso tuvo consecuencias, fundamentalmente una, que el ser humano se sintió separado de la unión, de Dios, de la complejidad, y esto lo experimentó como una pérdida importante. No solo lo experimentó como una pérdida, sino que registró dentro de él una cosa que se llama, que aquí no la he puesto, pero que se llama sentimiento de culpa. Una cosa que se llama sentimiento de culpa, ¿de acuerdo? Porque se culpabilizó de esa pérdida. Eso es el proceso psicológico de cómo funcionamos las personas. Y a partir de ahí, el sentimiento de culpa también desencadena todo un proceso de modalidad de existencia, que yo he llamado aquí como el patriarcado, ¿no? Porque la humanidad fue durante muchísimo tiempo fue más matriarcal que patriarcal. De hecho, todo nace de lo femenino, ¿de acuerdo? Los hombres, las mujeres, todo nace de lo femenino. El hombre es el nacido de mujer. Y hubo un momento dado que el ser humano participaba de todo este sentimiento, la naturaleza, la vida, lo femenino. No se sabía qué hacía el hombre por allí, no se sabía esto, ahora se sabe, pero antes no se sabía. Esto fue un proceso que fue durante muchísimo tiempo y ha dado a un modelo de sociedad, en la que se ha sacado a Dios de la vida y a partir de ahí se ha producido un proceso de cosificación y es que todos son cosas y como todos son cosas las podemos usar para nuestro beneficio
Usamos la naturaleza, no nos preocupamos a veces de los animales, usamos a las personas porque son en función de la rentabilidad que nos dan, buscamos algo de ello, a veces lo vestimos de hipocresía en el sentido de que sutilmente, pero intentamos manipular al otro para conseguir nuestros intereses, y es un modelo de sociedad el que hemos creado, el que sea durante muchísimo tiempo. Era necesario, pero es que ahora toca hacer otra cosa diferente, toca cambiar todo esto. Entonces, todo eso ha dado un modelo de vida en el que el eje fundamental ha sido el egocentrismo, yo como centro de todo, mi interés, y hago lo que haga y manipulo a los demás, lo revestiré luego socialmente de determinada manera para justificarlo o para quedar bien o para dormir tranquilo, pero esa ha sido la manera en la que hemos funcionado. Y eso también ha producido una separación entre la materia y el espíritu, como que son cosas diferentes. Recordad que la materia quiere decir madre. Y con lo que hemos hablado hoy ya sabéis que la materia es la expresión del espíritu, no hay diferencia. Lo que pasa es que en el siglo XVIII llegó Descartes y dijo, pienso, luego existo. Y separó aquello y la cosa se lió. Porque además no percibimos la vida solo con la cabeza. Hay un psicólogo que se llama Jung, que hace 100 años ya hablaba de estas cuestiones. Percibimos la vida con las emociones, con el pensamiento, con la intuición, con la sensación. Percibimos la vida de muchas maneras, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en un momento dado, pues todo esto se produjo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se ha instaurado un modelo de vida basado en todo lo que estamos contando, voy resumiendo un poquitín, que ha dado lugar a una manera de vida. Me pongo yo en primer lugar y vivo desde ahí. Además, yo me considero el motor y el centro de la vida. Hago lo que me da la gana. Soy yo el que controla, el que gestiona, el que hace las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, a mí Dios no me hace falta para nada. Siento que soy yo el que controla, el que hace, el que gestiona, el que decide, todo esto. Además, vivimos con esa conciencia. Y esto, además, lo vamos repitiendo vida tras vida, vida tras vida. En el hinduismo se habla además que esto es causa de padecimiento porque es la causa de los ciclos reencarnatorios. Los ciclos reencarnatorios, digamos que ahí se habla de que todas estas cuestiones, para poder experimentar todo esto, el ser humano no puede hacerlo solo en una vida, sino que tiene que hacerlo. Se habla de que tiene que experimentarlo en diferentes vidas, ¿de acuerdo? Entonces, en cada vida es como si dijéramos que venimos a probar como una asignatura. Imaginaos que fuera como una carrera esto, y en cada vez que bajamos aquí hay que aprender determinadas asignaturas. Lo que pasa es que muchas veces repetimos curso. Es como que bajas aquí, no te enteras y vienes a repetir, vienes a repetir, vienes a repetir. ¿De acuerdo? Y esto es causa de padecimiento, porque cada vez que repites es como que tienes una necesidad de no repetir. Y aquello, la presión interna que uno se coloca es más fuerte y ahí a partir de ahí pueden aparecer cuestiones. ¿Se entiende esto? Pues este es el ser humano, básicamente resumido, el que vive asociado a un futuro de enfermedad. Es el perfil psicológico de todos los seres humanos convencionales, o de muchos, no de todos. Y una cosa importante es que aquí el centro de control es el cerebro. Dijimos esta diapo, también la pusimos el otro día, que resumida, que hay dos órganos de gestión, que es el corazón y el cerebro. Hasta ahora le hemos dado, ha sido, digamos, la época, los años, el mundo del control del cerebro. Y tenemos que saber que desde el cerebro vamos a percibir la vida siempre de manera separada. Porque el cerebro no sabe hacer otra cosa más que percibir la vida de manera separada. A fecha de hoy. ¿De acuerdo? Resumiendo. El mundo pasa a ser un lugar sin Dios, sin ánima, desencantado con todo cuanto contiene, personas, naturaleza, todo pasa a ser cosas sin vida, expuestas a nuestro antojo para ser utilizadas y consumidas. Ha desaparecido el vínculo protector y el sentimiento femenino maternal de la vida. Hablo del sentimiento femenino, lo pueden experimentar las mujeres y los hombres, ¿de acuerdo? Hablo Surge la idea, percepción de un Dios alejado, celestial, y un nuevo orden, el patriarcado, ¿no? Vinculado al varón, con valores experimentados en la existencia del espíritu afuera y superior. Hay algo afuera superior, distinto de mí. Además, todo lo que acabamos de comentar, aparecerán ahí pontífices, aparecerán organizaciones para explicarme aquello cómo es, ¿no? Respecto a la materia, mater, madre, la cual y con ella el mundo y la mujer serán postergados, degradados y moralmente condenados, ¿no? Entonces, en nuestra tradición, que todo lo material ha habido una censura hacia lo corporal, hacia el placer, hacia el disfrute. Todas estas cuestiones tienen que ver con esa manera en la que se ha vivido, ¿no? Y además, el anima mundi, anteriormente presente en todo, pasa a ser percibido a uno mismo, te
te sitúas tú como centro y motor de la vida. Soy yo el que controla, soy yo el que decide, soy yo el que consigue las cosas, soy yo por lo guapo que soy, yo por lo inteligente que soy, he llegado donde he llegado, con mi esfuerzo, con mi tal, y el otro que es un debilucho y no ha sabido no sé qué, pues no sé cuánto, pero eres tú, el motor y el centro de todo aquello. Este es el perfil psicológico del hombre que está asociado a un futuro de enfermedad. Hay otra posibilidad, en todas las tradiciones filosóficas, voy a resumir, podría referirme a diferentes corrientes que han hablado de esta cuestión, pero se nos ha hablado de que hay otra posibilidad, que consiste en hacer un cambio, una metanoia dentro de cada uno, cambiar ese dial en el que estoy conectado, ese presente en el que estoy ahora, esa frecuencia en la que estoy, esa idea que tengo de mí, resintonizarla y poder cambiarla para acceder a ese futuro que yo quiero, a ese mundo paralelo que es el mundo de la salud como experiencia real, no como algo que está ahí no disponible para mí. Esto se le ha llamado en nuestra tradición y en otras tradiciones como el reino de Dios, el reino de los cielos, pero esto se ha entendido siempre como algo que está fuera de aquí. ¿De acuerdo? En nuestra tradición más cercana siempre se ha hablado de esos estados paradisíacos, esta posibilidad de existencia, como algo que conseguirás cuando te vayas del mundo, a condición de que cumplas determinados requisitos. Eso da igual que te lo creas o no te lo creas, pero está en nuestros genes, en nuestra cultura. Y entonces de manera inconsciente y de manera implícita estamos sacando de nuestra vida todo esto. Porque no lo vemos como posible aquí. Lo sacamos porque estará cuando me muera si soy tal, y aquí vengo a lo que vengo, la vida es así, no sé qué y no sé cuánto, pero de manera inconsciente ya estoy rechazando todo esto. Y mi vida, recordad, lo ha dicho ya al principio, en ese iceberg del inconsciente, el patrón inconsciente es una energía con tendencia a manifestarse en nuestra vida. Y lo que yo tenga registrado en el inconsciente es lo que va a salir. ¿Y cómo saber lo que tengo registrado aquí dentro? Mira tu vida y mira la vida de los demás. Ya sabes lo que hay ahí. Mira cómo es, ¿te gusta? ¿Estás bien? ¿Las relaciones cómo te van? ¿Tu salud? ¿Estás feliz? ¿Cómo duermes? ¿De acuerdo? Todo esto. En la tradición, no voy a extenderme porque no queda mucho tiempo, pero este hombre nuevo, esta metanoia, diferentes corrientes, desde el hinduismo, el budismo, el mazdeísmo, el judaísmo, han hablado de esto, ¿no? de esta posibilidad que existe a condición de que el hombre se posicione de otra manera en la vida. Voy a quedarme únicamente con el último punto, que es la era axial, porque es lo más cercano que podemos a lo mejor reconocer todos. Hay un historiador, filósofo que se llama Karl Jaspers, que definió la era axial como todo ese periodo de 4 o 8 siglos antes del nacimiento de Jesús, donde apareció los sabios griegos, Platón, Aristóteles, toda esta gente, el taoísmo, Confucio, todo esto. Y aquella época supuso, este señor le dio este nombre, la era axial, supuso la aparición de una manera de vivir diferente, no era tan dogmática, de una religión basada en la religión, que había una serie de dogmas que se imponían, esa idea de Dios castigadora, que espera algo de mí, esa idea censuradora, esa idea, sino que se instauró otra manera de entender la vida, algo más humano. Fundamentalmente, el ideal humano que se manejó en aquella época, según este hombre, y que yo además comparto, se basaba en 2 conceptos. Una era la compasión que todos entendemos como tener lástima del otro, y esto no es la compasión, eso es tener lástima del otro. La compasión es sentirse uno con el otro, sentir que lo que le pasa al otro me pasa a mí, que si el otro no está bien, no puedo estar yo bien, que tenemos que estar todos bien. Eso es la auténtica compasión, no sentir pena por el otro, esto es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero la compasión es estar. Y el concepto de ahimsa, que se ha entendido en Occidente como la no violencia, pero es algo más. No solo es la no violencia, sino es también ayudar al otro a que exprese su mejor versión, descubra todo su potencial. Como una obligación moral de impulsar al otro. ¿A quién? ¿Quién es el otro? Los próximos, tu familia, los que trabajan contigo. No hace falta irse al África a salvar negritos, que también está bien, pero el auténtico trabajo está con los que tienes alrededor, que ahí es donde solemos tener más conflicto, Los que duermen conmigo, los que viven en mi casa, los que trabajan conmigo, esos son los otros. Entonces esta gente habló de esta idea del ideal humano, ¿no? de compasión, del cambio. Y ya en nuestra tradición llegó Jesús, y ha habido diferentes personas que han aparecido importantes en nuestra tradición. Llegó Jesús y dijo esta frase, dijo: el tiempo está vencido, ¿no? El tiempo está vencido en el sentido de que va.
digamos que cada X tiempo, cada no sé cuántos miles de años, pues van apareciendo pues seres con determinada conciencia que lo que hacen es dar un impulso a la humanidad y muestran maneras de vivir nuevas que son necesarias, porque recordad que en ese proceso de evolución tendemos a la complejidad. Entonces, cuando ya hemos vivido una experiencia, tenemos que ir dando saltos, es como incorporar nuevas capas de cebolla e ir ganando en complejidad, ¿de acuerdo? Y este hombre pues dijo, el tiempo está vencido, y además utilizó una palabra que dijo, convertíos, pero no en el sentimiento de arrepentimiento que le ha dado la religión, sino en el sentido de, coño, empieza a vivir de otra manera. Empieza a vivir de otra manera, que hay otra manera de vivir, no una manera asociada al sufrimiento y al dolor, que esa ya la llevamos repitiendo demasiado tiempo. Cambia aquello, que llevamos demasiado tiempo como repitiendo la misma asignatura. Podríamos decir que llevamos 2000 años repitiendo curso. Algo así, ¿de acuerdo? Toca vivir de una manera diferente. Porque ahora es el momento de eso. El otro día, bueno, la gente que se dedica a esto hablaron de que ahora estamos cambiando como de era, ¿no? Estamos entrando en la era de Acuario. Estamos ahí entrando a principios o algo así, ¿no? Entonces, ahora estamos viviendo un momento en el que está todo como muy mareado. Está mareada la política, está mareada la economía, la gente está con muchos problemas, todo lo que parece que te apoyabas no te sirve, hay una necesidad de cambio. ¿Sabéis por qué es esto? Porque estamos en un momento de cambio muy importante. Un salto. Entonces, cuando se produce un salto, podemos identificar cambios muy cortos, como un día que tiene 24 horas, una semana, un año, pero la vida son muchos millones de años. Entonces, ahora hay un proceso de cambio que es un proceso de salto de conciencia, la necesidad de vivir de una manera diferente. Es algo así como que el ser humano lleva tanto tiempo sufriendo y matándose y haciendo perrerías unos a otros, que ahora solo surge la necesidad de hacer el bien, de cambiar, de hacer algo diferente. Es como que ya es el momento de decir, coño, hagamos un mundo diferente. Y esto es posible, porque ese mundo existe. Es que ya he matado tanto, me han matado tanto, he mentido, he engañado, he hecho 2000 perrerías, y ya me sale por las orejas, ya no puedo más. Ya no puedo más con esto. Porque no puedo, y eso se manifiesta en todo. Entonces, ahora como estamos en ese proceso, se está poniendo todo patas arriba. Estad tranquilos, ¿eh? Porque es normal, al final de cada periodo todo aquello se pone como muy estrambótico, muy a la vista, para que todo el mundo lo pueda ver, para que todo el mundo tome conciencia. Por eso está pasando todo lo que está pasando, no para que se mantenga eso, sino para que se dé un salto en esa cuestión. Entonces todo ese desastre, todo ese mundo que parece que está como está, es porque se está acabando, para empezar otro mundo nuevo. Pero eso lo tenemos que hacer, por lo menos intentarlo si alguien quiere, los que estamos aquí. Los de afuera no lo sé. Y eso que somos 50, 60, ahí fuera hay muchos, pero ese mundo ya alguien tiene que empezar. Y para que ese mundo se pueda dar, no hace falta que se ponga todo el mundo a la vez. Con una masa crítica de personas con conciencia haciendo esto, se empieza a mover el tren. El tren lo lleva uno y viajan ahí 2000 en el tren. ¿De acuerdo? Es algo así, ¿no? Entonces, como decía Jesús y como decía esas tradiciones, que es ese nuevo ser humano que tiene que ponerse ahí. Pues mirad, lo primero es poner a Dios en su lugar. Saber quién eres. Y aunque no lo sientas, digo, yo no me siento a Dios y eso a mí me viene grande, no sé qué me viene a hacer con eso. Bueno, si lo puedes entender intelectualmente y sientes que en ti hay una voluntad de hacerlo, pues es un primer paso. Primero tenemos que entenderlo a nivel intelectual, luego querer y luego eso se dará. Que nadie espere a sentirse Dios para hacer esto. No funciona así, ¿de acuerdo? No funciona así. Lo que pasa es que métete en la vida con esta conciencia. Pero métete en la vida, no te vayas de ella. No te vayas al Tíbet a rezar. Si quieres te vas también. Pero métete en la vida con esta conciencia. Y vive ahí, ¿con quién? Lo he dicho antes, con los próximos, con tu entorno, con lo cercano, con la gente con la que estés. Métete con esta conciencia. Pon a Dios en el centro. Pon a Dios en el centro. Y vive con esta conciencia. Y vive con la conciencia también de que los demás también son Dios. A ver cómo los miras. Recuerda que tu manera de mirarles influye. Luego dirás, la gente no me escucha, la gente no me trata bien. ¿Cómo los miras? El 90% de la comunicación es no consciente, no verbal. Lo que dices casi da igual. Es la manera en que tú te diriges a los demás. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, vive con esa idea de que estás habitado
por ese poder eternamente viviente, por ese poder creador que vive en ti. Y es hecho de la misma naturaleza. Hijos de Dios como ser hijo de los gatos. No eres algo diferente a la mamá gata. Y si existiera Dios, pues sería más madre que padre. Madre o padre, ¿de acuerdo? Pero tampoco evidente, por supuesto, esta cuestión. Pero vive con esa conciencia. Luego, confía. Confía. Y confía. Porque en tu vida la película de tu vida está ahí, tranquilo, confía. Hay un Padre bueno que vive dentro de ti, que quiere lo mejor para ti, pero tienes que depositar el control de esa vida en Él, confiar. No hay error, no hay casualidad. Todos estamos donde tenemos que estar y vivir la vida que tenemos que vivir. Lo que pasa es que nadie quiere ser lo que es y nadie quiere estar donde quiere estar. Muchas veces queremos salirnos de ahí. Entonces confía, reafírmate en la confianza, y esto hazlo todos los días, reafirma en esa confianza. ¿Y esto cómo se hace? Pues levantándote todas las mañanas y recordándotelo. Confía. Recuerda que tú te verás en el día a día tomando decisiones como tirándote por dos puentes siempre. Un puente que es el miedo y otro que es la confianza. ¿Por cuál te tiras más veces al día? ¿Por cuál te tiras? ¿Por el del miedo? ¿Por el de la inseguridad? ¿Por el qué dirán? Porque escúchate. Hablaremos un poquito del corazón, pero escucha tu corazón, que tu corazón te habla. Lo que pasa es que luego entra a la cabeza y ¡paf!, lo bloquea. Y luego te da un ataque al corazón. Pero es así, porque no nos escuchamos y llega un momento que el corazón, aquello estalla. Y luego, integra, ponte en paz contigo mismo. Perdónate todo aquello que hayas, todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, todas las cosas han sido necesarias para llegar donde estás ahora. Incluso si has hecho cosas de las que no estás demasiado orgulloso de ellas, ponte en paz con ellas, porque todo ha tenido que ser vivido. Recordad que en la complejidad que hemos hablado, vas a vivirlo todo. Y todo quiere decir todo. Y a veces harás cosas de las que no te sentirás muy orgulloso. Ponte en paz contigo mismo también. Lo que pasa que ahora digamos que pasa página ya. O sea, ponte en paz, integra aquello, redímelo, pero pasa página. Vamos a vivir de otra manera. No insistas. Te pongas ahí otra vez en el sufrimiento, en joder, no sé qué, es que ni madre ni padre. Coño, pasa prisa digo yo, a prisa también. Pero pasa página de eso, ya de una vez. No te quedes anclado ahí, ¿de acuerdo? Porque esto te permitirá renacer y vivir de manera diferente. Estas son las claves, ahora veremos alguna clave más, pero ya lo sabes, pon a Dios en el centro de tu vida. Hay algo, esa parte tuya que vive en el vacío cuántico, esa parte sabe lo que te conviene. Aunque a veces humanamente tú pienses que te está pasando una cosa que no quieres, confía que todo tiene un sentido. Pon la conciencia en eso y luego ponte en paz contigo mismo, perdónate, ponte en paz con todo lo que has hecho y tira para adelante. Porque lo importante no es lo que has vivido, sino lo que te puedes perder en el futuro. Lo vivido ya está vivido, pero hay otra posibilidad de hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata? De pasar de la periferia al centro. He puesto este dibujito para pasar un poquito de pasar del cerebro como punto de partida al corazón. Empezar a funcionar más desde el corazón. Imagino que sabéis que el corazón tiene un campo electromagnético muchísimo más poderoso que el del cerebro. Además, el primer órgano que se forma cuando nacemos es el corazón. Creo que a los 18 días ya han conseguido demostrar, cuando el cigoto mide medio milímetro, que tu corazón está ahí. Y se forma antes que el cerebro. Es el corazón el que desde el primer momento está dando energía y dando órdenes para que todo aquello empiece a formarse. ¿De acuerdo? Y cuando te mueres, te vas de aquí, lo último que se desconecta también es el corazón. Luego, bajar un poco la conciencia al corazón, porque nuestro corazón nos habla. Todo ser humano tiene un radar enchufado ahí que le dice, si se escucha, ¿por dónde tiene que ir? Pero tiene que escucharte, porque si estamos con la cabeza siempre, pues no puede ser. ¿De qué se trataría? Aquí en la periferia todos nos percibimos separados, ¿no? Imaginaos que la fuerza de la gravedad de la Tierra, eso se supone que es la Tierra, la fuerza de la gravedad impulsa hacia el centro, en el centro nos podríamos sentir todos uno, ¿de acuerdo? Digamos que ese uno se manifiesta en toda la singularidad, pero todos somos uno. Vive con esa conciencia, y vivir con esa conciencia de que eres eso, también quiere decir que los demás lo son. ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo les vas a hablar? ¿Cómo vas a relacionarte con ellos? ¿Cómo les vas a juzgar a ese vecino del quinto que te cae mal, que no para de putearte, el otro que no sé qué? ¿Cómo vamos a relacionarnos con estos?
Bueno, voy a pasar un poco esto, si no ya es un poco tarde. Simplemente voy a centrarme un poquito en las enfermedades cardíacas, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de la salud. Esa manera de posicionarse en la vida nos genera un camino de fase que nos acerca a la salud. Todas las patologías que tienen que ver con el corazón tienen que ver con estar fuera de la ley, ¿eh? El ser humano el ser humano convencional, podemos decir que es un ser humano enfermo. Y la enfermedad no solo entendida como una patología física, sino como una manera de vivir. Cuando tengo conflictos con familiares, cuando no me siento bien con determinadas personas o formas de que estoy viviendo, aunque no tenga ninguna patología física, estoy enfermo. ¿De acuerdo? Entendamos la enfermedad en sentido amplio. Concretamente en el corazón, pues habla de todo lo que acabamos de comentar, es que yo me siento y me sitúo fuera de todo esto. ¿De acuerdo? Presión, tensión, polaridad entre yo y los demás, cómo me relaciono con los demás. Pueden aparecer problemas de hipotensión o de hipertensión, lo vamos a somatizar, lo voy a llevar al cuerpo. En el caso de la hipotensión es como que me retiro, me aparto. Incluso los hipotensos se desmayan, ¿no? Porque como no puedo enfrentar aquello, lo que hago es me retiro inconscientemente y me desconecto. ¿De acuerdo? La hipertensión es hiperactividad. Otra forma de afrontar esto es hacer mogollón de cosas, ir siempre con un sentimiento de que me falta tiempo, saco, pues al final las venas, la sangre dentro de tus venas y arterias, aquello se empieza a presionar, a tensionar y pasa lo que pasa, ¿no? La taquicardia. Si os aparece una taquicardia, alegraos, ¿eh? Porque es una señal, un aviso, al loro con eso, ¿eh? Esto habla de la necesidad de prestar atención al corazón, a los sentimientos, delata un dominio de la razón y miedo a los sentimientos. Hay que escucharse, una taquicardia no te va a matar, pero si no le prestas atención, la cosa se puede agravar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues el resto de patologías, la angina de pecho, el infarto, la trombosis. El infarto viene del latín, que quiere decir infartus harto. Es lo que pone ahí, bloqueo emocional acumulado, es que estoy ya, que no puedo. Y el corazón hace boom. ¿De acuerdo? Pero todo esto habla de bloqueos emocionales, que no estoy escuchándome a la parte más esencial de mí. No estoy escuchando estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí pueden aparecer todo ese tipo de cosas. Los aneurismas es lo mismo también, las venas que explotan, esa tensión con la que vivo, cómo me relaciono. Tengo que prestar atención a escucharme. Y para esto hay que parar, hay que estar tranquilo y confiar en uno mismo, hacer todo lo que hemos estado hablando. Todas las enfermedades asociadas al corazón nacen de la separación, del sentimiento de estar fuera de Dios y alejados de la ley mística prodigiosa. Dios como esa esencia que eres tú. En el hinduismo se habla del Sat Chit Ananda, que es existencia plena, bienaventuranza infinita, gozo total. Bueno, ¿cómo definir a Dios? Es imposible. Todo habla de Dios, ¿de acuerdo? Pero ese todo está dentro de ti también, tienes que saberlo. Además, de lo que se trata un poquito es de que te abras a esa posibilidad, de que tú confíes y dejes que la vida la gestione esa parte tuya. Ya sabes que no es algo diferente a ti, solo que es algo que vive en otro nivel. Confía que aquello lleve las riendas de tu vida, relájate, vive. Para que esto al ego le produce una sensación de falta de control y el ego, perdóname, se caga encima cuando oye esto. Y dice que yo no controlo. Si quieres controlar vas a sufrir. Queremos tenerlo todo controlado. Y eso es un foco de sufrimiento, porque si quiero tenerlo todo controlado, pues voy a sufrir. Pensad en vuestra vida cuántas veces han pasado cosas que no esperabais, cosas que no esperaban que han pasado, cuánto pensamiento gratuito que os ha ocasionado, pues todo eso es necesidad de control. Entonces confía, relájate y deja que yo lo lleve ese que sabe más que tú, que eres tú a otro nivel, viviendo, y ábrete a esa posibilidad. Y si te abres, verás lo que ocurre. Eso ya lo tenéis que vivir, pero la vida cambia, ¿eh? Y en plan positivo. ¿De qué se trata? De que te abras esta posibilidad, de que lo recibas, ¿no? De que te focalices a esto, a esta manera de vivir, de que prestes atención a tu corazón y de que pongas el centro ahí. Se trata de bajar de la cabeza al corazón para luego volver a subir a la cabeza, ¿eh? No se trata de decir, de dejar de pensar, por Dios, que nadie entienda estas cosas raras, ¿eh? Se trata simplemente de ubicar el corazón en su lugar. Pues somos humanos porque pensamos, lógico. Si no pensara serías otra cosa, una piedra. Somos seres humanos y como tal pensamos. Se trata de bajar de aquí a aquí para luego volver aquí, ¿de acuerdo? Y equilibrar estas cuestiones. Pero expresarlo. Y a partir de ahí,
pues bueno, tu corazón se expande, cambia la visión del mundo, de la vida, te haces compasivo, rebosas de gratitud y alegría y te sientes pleno, ¿no? Y tú de manera natural irás observando en ti un proceso de cambio, de crecimiento y de nacimiento. Y ese hombre que van a hacer pues va a ser el que en la tradición se llama el hombre nuevo y el que puede sembrar esa nueva vida. No te olvides de que los demás también son lo mismo, aunque ellos no lo sepan. Igual ese vecino del cuarto no lo sabe y te dice 1000 perrerías, pero es lo mismo, solo que no lo sabe. Entonces, preocúpate de tratarlos a los demás con la nueva conciencia que tienes. Esto que pongo aquí no es una recomendación, es una ley de la vida. Todo lo que quieras para ti, se lo tienes que dar a los demás. Si no, no lo tendrás para ti. ¿Qué quieres? ¿Sentirte amado? Pues sabes lo que tienes que hacer. ¿Quieres sentirte inocente? Empieza a dejar de ver culpables en los demás. ¿Quieres sentirte como quieras? Pero nadie lo puede conseguir esto solo. Eso, aquí estamos todos juntos en esto. ¿Con quién tengo que hacer esto? ¿Los que tengo al lado? No os preocupéis que la vida ya os lo traerá. Os traerá a las personas a vuestro alrededor con las que me tengo que lidiar. Y ya sabéis que de manera inconsciente vendrán personas a vuestra vida que probablemente serán lo contrario a vosotros. No va a venir gente que sea como vosotros, que ¡ay, qué bonito!, ¿no? Vendrá gente que a veces será a tocaros un poquito porque es lo que os complementa. ¿Hacia dónde tendemos? Hacia la integración total, la complejidad. Y a lo mejor mi hijo, hablo de mí, vive diferente a como vivo yo y tiene una manera de ser diferente y me está ahí, no sé qué, y yo quisiera que fuera otra cosa y me peleo con él o con mi hermano o con mi hermana, porque así funciona la vida. Porque ¿cómo te harías uno con todo si no aceptas a todo? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo dijo Jesús, lo ha dicho mucha gente, pero es así, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo, o sea, como siendo tú, que eso es amar a Dios sobre todas las cosas y además sentirte amado tú. Recordar, lo que no dé a los demás no lo puedo conseguir para mí, ¿eh? Lo conseguimos a través de los demás. Y eso es una ley de la vida. Y ya para acabar, Krishna en el hinduismo, que era como Jesús, le decía a Arjuna, dice, porque sois mis amigos muy queridos, os he brindado esta doctrina, meditad sobre ella y después haced lo que queráis. ¿De acuerdo? Cada uno que haga lo que quiera, porque hagáis lo que hagáis, estáis dentro de Dios. O sea, simplemente uno siente, yo esto que me ha contado Vicente, no os preocupéis, haced lo que queráis, porque eso es lo que quiere Dios. No hay ningún problema. El problema solo lo decidís vosotros generando un problema, o lo genero yo haciendo un problema, pero vivid como sintáis que tenéis que vivir. Y a vuestro ritmo y a vuestra manera, pero con esta conciencia, ¿no? Oye, que yo esto que me han contado bien, pero para el año que viene, pues no pasa nada, tú vive. Ahora, sí que sepas, tengas claro que ese mundo de salud al que quieres estar existe y está ahí, y que una manera de vivir lleva a un sitio y otra manera de vivir lleva a otro. No hay prisa por nada y todo está dentro de Dios, porque Dios es la totalidad, no hay nada fuera de Dios, hasta lo más perverso está también en Dios. Todo. Entonces, cada uno a su ritmo y como quiera. Bueno, te he hecho un poquito tarde, pero gracias. Y si ahora hay alguna pregunta o dejamos, no sé. ¿Está todo claro? ¿He explicado bien? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta lo dejamos estar y ya está. Bueno, gracias. Espera. Hola. ¿Está todo claro? Hola. Si alguien quiere pedir la palabra, que levante la mano, por favor. Y lo dicho. Tratad de hablar siempre por el micro, porque si no luego no se graba. Entonces se oye solamente la respuesta y... Perfecto. Tú has dicho que lo que queramos recibir es lo que tenemos que dar. Sí. Pero ¿no dicen también que primero nos tenemos que dar a nosotros mismos? Sí. O sea, ¿cómo va al principio para poder dar? Vamos a ver, tú también eres los demás. Tú eres los demás también. Dar a los demás no quiere decir no poner límites. Muchas veces el dar a los demás lo experimentamos como con espíritu sacrificial, porque nos han dicho que hay que llevar a los demás, pero no tenemos conciencia de lo que es eso, ni nos lo han explicado bien. Entonces hay mucha gente que se dedica a su vida a llevar a los demás, que está bien, y a lo mejor su vida personal es un desastre.
Entonces, tú también te tienes que poner en la ecuación, respetarte y cuidarte a ti mismo. Y por supuesto, el pensar en los demás no quiere decir no poner límites. Lo que pasa que a veces determinados sentimientos de falta de autoestima, de falta de confianza en una misma, nos hace como si dijéramos, buscar demasiado el cariño de los demás o hacer todo lo que los demás quieren para ser aceptado, para ser querido. Exacto. Cuidado con esto. Ahí vamos. Cuidado con esto porque, claro, lo primero es, en general, si a ti no te respetan, es porque tú de entrada no te respetas. Ajá. Porque todo lo que llevamos dentro nos lo atraemos. Si sientes que te faltan el respeto, te faltan la consideración, plantéate primero si yo me estoy considerando y respetando. Sí, Esto no se aprovechan de uno. Exacto. ¿no? Si sientes que se aprovechan de ti, ¿no? mira a ver qué hay ahí. Porque si tú estás bien, el mundo es un sitio mejor. Claro. ¿Sabes? O sea, esto no va en contra de uno. No se quiere decir sacrificarse por los demás. No es esto. Pasa que el espíritu sacrificial está como muy presente en nuestra vida y se han malinterpretado estas cuestiones, ¿no? Esto es conciencia. Y evidentemente a veces tener que poner algún límite a estas cuestiones. Pero si tú estás bien, el mundo es un sitio mejor. Luego, como todo empieza y acaba en ti, por supuesto que tú tienes que ponerte ahí dentro. Claro, claro. Si a ti te van bien las cosas, el mundo es un sitio mejor. Porque seas más pobre, el mundo no está mejor. Porque también se ha relacionado estas cosas a veces con esto por ejemplo, con lo de la abundancia, ¿no? Es que para llegar a Dios hay que ser pobre y miserable y ser un desgraciado. Pues no, si te van bien las cosas, el mundo está mejor. Dios no quiere nada de ti, ni de mí, nada, no quiere nadie nada. Quiere que te vayan bien las cosas y las disfrutes. Gracias. Biología y medicina redox. ¿Perdón? ¿Biología y medicina qué? Redox. Redox. Todo mayúsculo. Sí. ¿Qué? De eso no sé. A lo mejor he oído con otro nombre, otra palabra, pero... Bueno. Ha llegado así y ya. me parece muy interesante. Ya. No lo sé. Mira, respecto a las medicinas, como he dicho antes, cuando tienes la enfermedad en el cuerpo la tienes que tratar, evidentemente. No nos olvidemos de que el origen de todas las enfermedades la enfermedad está en el alma, en la psique. Los griegos ya sabían de esto y el origen siempre está ahí. Ahora, cuando tú lo tienes en el cuerpo, pues tienes que cuidarte, evidentemente, ¿no? Y tu cuerpo a partir de ese momento se puede convertir como en un sensor para ti. Imagínate que padeces, yo qué sé, tienes lumbalgia, por ejemplo. Tienes una parte débil en la espalda o en el cuello que le pasa a mucha gente. Pues tú ya sabes que tienes en tu cuerpo como un sensor. Cada persona puede tener un sensor en alguna parte de su cuerpo. Cuando te pongas nerviosa, cuando te pongas tensa, cuando te descentres, aquello hace pum, es el GPS. Entonces, si estás al loro y estás atenta, aquello le prestará atención y mira, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué he hecho? ¿Cómo estoy viviendo? Y luego respecto a las terapias, medicinas, cada uno coge la que más le guste o la más le interese. Hay diferentes terapias que, depende de cada ser humano, te irán mejor o te irán peor. Pero no te olvides que el origen está dentro de ti, todo esto. Pero no es como yo creo que es las cosas. ¿Todo claro? Muy bien, pues nada, felices.